Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Buen sábado, qué placer volver a encontrarnos y a tocar temas que hacen a la vida diaria. En esta oportunidad nos vamos a ocupar una vez más, porque es casi imposible dejar de hacerlo, lo que sucede, los movimientos que hay a nivel nacional. Bueno, el presidente Alberto Fernández estuvo en Estados Unidos, se encontró finalmente con Joe Biden. ¿Qué significa eso? ¿Qué beneficios traería para la Argentina? Si es que los va a traer. Bueno, se lo vamos a preguntar a Edgardo Moreno, entre otras cosas, que una vez más nos visita. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás, Cruz? Bienvenido. Gracias por la invitación. ¿El viaje qué significado tuvo? Bueno, un viaje que Alberto Fernández hubiese deseado tener, una entrevista personal con el presidente norteamericano hace mucho tiempo. Exacto. Que seguramente hubiese querido tener al principio de su mandato, por lo que hubiese significado para él como impulso político, como cierta autonomía incluso interna de manejo de la diplomacia, de las relaciones exteriores y también de la economía de la Argentina, pero que se le dio recién a final de mandato, y en cierto sentido está bueno que así sea, porque consigue algún oxígeno como para terminar un mandato que lo tiene muy complicado, claro, ¿no? Una agenda en la cual Alberto Fernández llega al despacho de Biden en un contexto internacional muy particular, en un mundo que ha vuelto a viejas categorías de la geopolítica después de la pandemia, pero sobre todo después del inicio de la guerra, del desarrollo de la guerra en Ucrania, que ya lleva más de un año, donde ha vuelto a surgir tensiones polares básicamente entre los dos principales actores de la política internacional, Estados Unidos por un lado, liderando Occidente, que la guerra de Ucrania le ha permitido además aumentar su predicamento en Occidente, sobre todo en Europa, y China, que es el valedor por detrás de esta aventura inconclusa de Vladimir Putin sobre Ucrania. Putin y Xi Jinping han tenido un encuentro hace muy poquito, así es, donde han sacado un documento que realmente es como para analizarlo en detalle, porque muestra la intención de China de supuestamente plantearse como una especie de garante de paz, pero sin entrometerse demasiado también. Acercándose a Putin sin pedirle que se vuelva atrás en lo que ya hizo, y tratando de mantener algún vínculo que no rompa sus relaciones comerciales con Occidente. Pero Estados Unidos también ha endurecido su postura respecto de China, sobre todo sus posiciones comerciales, lo que se llama la guerra fría de las cadenas de suministro. En esa pelea de fondo que tiene Estados Unidos con China por la primacía tecnológica, Estados Unidos ha endurecido mucho la protección de sus herramientas tecnológicas, sobre todo la tecnología de los conductores, de los chips, para evitar que China saque más ventaja. En ese contexto es donde primero fue Alberto Fernández a sentarse con Vladimir Putin 2 semanas antes de que avance sobre Ucrania, abriéndole las puertas de América Latina, cosa que fue un resabio de la geopolítica de las vacunas, me parece. Y luego tiene que llegar con el caballo cansado y con una economía detonada en la Argentina al despacho de Joe Biden para decir en Estados Unidos que es un aliado absoluto de los Estados Unidos. Obviamente la credibilidad... Es decir, que de un tiempo para otro cambió su posición drásticamente. Así lo ve el mundo también, ¿no? Como un liderazgo extremadamente débil, de un país que es errático en sus posicionamientos internacionales, poco confiable, poco creíble, poco comprometido con las causas con las cuales dice comprometerse, incluso las más nobles, como por ejemplo la causa de los derechos humanos. Es decir, llega con una Argentina muy desgastada sobre las espaldas, fruto de los desaciertos de su propia gestión. La agenda que Estados Unidos le propone es una agenda que claramente, si uno la ve, minerales críticos, litio, energías renovables, el puerto de Ushuaia, la tecnología del 5G, son todos desafíos que si se los raspa un poquito se ve la pelea con China de fondo. El 5G es una pelea con China, el litio es una pelea con China, el puerto de Ushuaia es una pelea con China, y claramente ahí Argentina tiene que dar muestras claras de decir dónde está parada. Sobre todo si desde el punto de vista de Alberto Fernández el interés en la audiencia era ir a... Sí, por supuesto que no es conseguir acreedores internacionales y respaldo del fondo. Pedir ayuda urgente para poder terminar el mandato. De hecho, Massa viajó también al mismo tiempo y se reunía con su par.
Exactamente. Tenía que ir al Fondo Monetario, no lo recibió Cristalina Georgieva, estaba de viaje, sino Gina Kopitar. Así es. Para ver cómo flexibilizan las metas de acumulación de reservas, es decir, los dólares que Argentina no tiene y que tras la sequía tiene cada vez menos. Para no perder espacio, Cristina bombardeó la entrevista de Alberto Fernández con Biden, mandando una serie de tweets y de pronunciamientos públicos por un comunicado, por una presentación que hizo un senador republicano, Ted Cruz, en Estados Unidos, en el Congreso, apuntándola por las causas de corrupción, y ya en el acto hizo toda una película, una novela conspirativa de que es Estados Unidos quien está a la cabeza de la proscripción. De la supuesta Estados proscripción. Unidos está muy interesado en la proscripción de Cristina. O sea, no solo que es una proscripción que no existe, sino que además Estados Unidos está por detrás. En el mismo momento en el cual Fernández se reúne con Biden. Es decir, un sabotaje directo, digamos, a la entrevista del presidente, que fue ahí a pasar la gorra, a ver si es que en algún momento le pueden ayudar con alguna flexibilización de metas del Fondo Monetario Internacional. Cuando terminaba justamente la reunión y hacía una especie de conferencia que fue bastante breve, una española le preguntaba sobre la posibilidad de reelección y de postulación para el 2023. Él dijo que no lo está pensando. Que prefería decirlo acá, hubiese sido muy inapropiado si lo decía ahí también, me parece, más allá de que la pregunta era muy atinada, porque se basa en la realidad. Pero además, Fernández, desde el punto de vista de la representación completa del país, también fue con otro antecedente previo, que fue que horas antes se produjo el paso al costado de Macri en la candidatura a la presidencia. Eso también es un factor político que debió haber previsto la visita del presidente de Estados Unidos, o debería haberse adaptado rápidamente a ese esquema, porque todo su discurso en Estados Unidos era echarle la culpa al gobierno anterior, y el paso al costado de Macri en algún sentido le quita el otro opuesto de la polarización al gobierno. Exacto. Y lo deja sin esa estructura discursiva. Bueno, tendría que haber utilizado el chat GPT y en 2 segundos se lo reformulaba, me parece, ¿no? Alberto Fernández. Pero hablando de la baja de la candidatura de Macri, ¿esto qué escenario abre primero dentro de Juntos por el Cambio? Sí, yo creo que hay por lo menos 4 lecturas provisorias posibles a partir del renunciamiento de Macri. El primero, obviamente, es dentro de Juntos por el Cambio. Es decir, en realidad él ya venía cediendo esa posición, o la realidad le venía imponiendo otra postura, porque tanto Rodríguez Larreta como Patricia Bullrich habían avanzado mucho en la instalación de sus propias candidaturas, de modo que, aun cuando él no hubiese renunciado, de hecho ya no era el primer elector ni el principal elector en Juntos por el Cambio. Podría haber ido a una paso... una mirada que no la había escuchado, ¿eh? Había escuchado otras, no le daban los votos suficientes. También es cierto. También es cierto. Pero que no le daban los votos. Interesante, ya habían otros 2 candidatos firmes. A ver, hace 7, 8 meses que Bullrich y Larreta están recorriendo el país, y en cada lugar donde se paran, la propia gente de Juntos por el Cambio le dicen, bueno, ¿y si Mauricio se presenta? ¿Ustedes qué hacen? Y vienen diciendo los dos, no, yo no me bajo. Han avanzado tanto en eso que incluso en la hipótesis de que Macri se hubiese presentado, ellos se tenían que presentar también. Y si se presentan y si compiten contra Macri, si hubiesen competido contra Macri, es porque Macri ya no elige. Es decir, compite pero no elige. Claro. Incluso puede ganar, pero ya no elige él, no digita la candidatura. Claro, sí. Eso en Juntos por el Cambio. Pero la política es un sistema, y lo que se hace en un polo impacta en el otro. Eso genera también una presión sobre el Frente de Todos. Los kirchneristas dijeron que Alberto tenía que hacer lo mismo. Los albertistas, que son muy pocos, dicen que Aníbal dice que es el único, dicen que Cristina tendría que hacer lo mismo. Bueno, yo creo que esa es una segunda lectura que conduce a una tercera, que es que la polarización está cambiando formato. Porque la grieta y su opuesto conceptual, que es la antigrieta, la polarización política en la Argentina, y tenía 2 nombres, era Cristina y Macri, ¿no? Claro. Sí. Y si Macri no va a competir, si Cristina dice que no va a competir... Porque ya lo dijo. Porque ya lo dijo. Ya lo dijo, solo que lo dijo enojada, ¿no? Y lo dijo enojado, dice muchas cosas de las cuales después se puede arrepentir. Podría volverse, además ella ha dado señales de que no permite que la Cámpora haga un operativo clamor, pidiéndole que se presente, etcétera. Pero si cumple con su palabra y no se candidatea, claramente la polarización cambia de formato. Es decir, se abre un ciclo nuevo para el país. Y esta es la 4ª lectura. A mí me genera bastante suspicacia
que tanto Macri como Cristina no se quieran presentar. Para mí es porque saben muy bien que lo que le espera al país, no importa quién lo gobierne, a partir del 10 de diciembre es muy difícil de encaminar, muy difícil, y tienen miedo, y los dos lo dicen explícitamente, de que la gente no los apoye. No en la elección, sino después de la elección, cuando hay que hacer las medidas de reacomodo de la economía y de reacomodo de la sociedad, que son duras. Para mí desconfían de que la gente le siga en su condición de liderazgo. Cristina viene diciendo que hay que conseguir un gran acuerdo, porque si no esto no se acomoda. Claro que al acuerdo le pone como condición previa un pacto de impunidad. O sea, a mí no me toquen, ¿no? Imposible. Pero Macri también viene diciendo que si no hay un acuerdo con determinadas reformas profundas que tiene que hacer Argentina, es muy difícil salir adelante. Entonces, yo creo que la cuarta y última lectura es esta. ¿Por qué tanta cautela de Macri y Cristina para no presentarse? Esa es la que nos tiene que dar a nosotros, como el relojito de la cabeza pensando como argentinos. Es porque lo que viene es difícil. La primera palabra, eso te voy a decir que me sale, es temor, ¿no? A ver, temor ante lo que viene. Todo el mundo tiene temor ante lo que viene, pero además porque estamos viendo el nivel de declinación económica, política y social del país. Entonces, claramente la Argentina tiene que ser consciente del esfuerzo que se viene. Ahora, contame por qué se tiene tanta fe, a lo mejor Milei, ¿no? Este tipo de candidatos. Porque yo creo que Milei es un candidato que surge desde la aceleración de la crisis. A mayor crisis, mayor potencial electoral de Milei, mayor potencial político. Entonces son candidaturas que se basan en subirse sobre la ola de indignación de la gente más allá de la propuesta. Eso las torna muy peligrosas y en algunos casos también antisistémicas, porque la verdad, la lógica del sistema democrático es que aunque yo represente la indignación de la gente, tengo que tener una propuesta para después dar una respuesta a la indignación, ¿no? A los problemas. A mí me da la impresión de que Milei no exhibe ninguna propuesta, es solamente la indignación, es solamente la impugnación de lo que él llama la casta, pero propuestas no hay, a menos que se considere propuesta, yo creo que no. Son nuevos pobres, bueno, vende un riñón, trafiquemos los niños, libre circulación de las armas en lugar de desarmar a los delincuentes. Esas no son propuestas, en realidad son solamente consignas para subirse a la indignación que es legítima de una sociedad agobiada por una inflación de más del 100%, 10 años de una economía que no crece y una estructura social que ya cruje, 40% de pobres. La última, ¿cómo lo ves formando parte de un gobierno, del gobierno ganador? ¿A Milei? Sí. Yo creo que pero formando parte. Sí, yo creo que lo peor que le puede pasar a quienes hacen uso del discurso de la indignación es después tener que hacerse cargo del problema. Porque ahí sí, que cuando las papas queman, se termina el biribiri y hay que empezar a gobernar de verdad. Bueno, las encuestas le están dando a esa bronca y a esa indignación representada justamente por Milei bastante bien. Y yo creo que mientras la crisis siga acelerándose, probablemente le den mejor. Eso lo transforma en un signo de interrogación desde el punto de vista electoral y en un problema político, porque la sociedad, si elige solamente el discurso de la indignación en lugar del de la solución, va a estar en problemas. Una vez que se saque la bronca, empiezan los problemas. Gracias, una vez más. No, gracias a vos. Hacemos una pausa, ya venimos enseguida.